se cree mucho que el cerebro es como un circuito que se va enlazando y se va conectando a partir de los estímulos que recibe. Por eso es muy importante que los chicos, cuando están creciendo, cuando se están desarrollando, tengan estímulos, socialicen, compartan con otros pares, porque eso es parte de su maduración, de su crecimiento y de su inteligencia. La forma en que se los estimula de chico va a condicionar mucho las capacidades de ese chico a futuro. Percibir el mundo que lo rodea y comprenderlo. Hace 20 días tuvimos un caso o menos, 2 semanas, no sé si lo leyeron en las noticias, de 4 chicos, 4 menores de entre 13 años y 1 año que estuvieron 20 días en la selva y sobrevivieron. Un caso increíble que muestra que ese chico de 13 años, si bien vivía en un lugar parecido o en una geografía parecida, la capacidad de adaptación de ese chico no era la de un adulto, no era un adulto supervisando a 4 chicos para no toques aquello, no vayas para allá, pero sin embargo un chico de 13 años ayudó a sus hermanos menores a desarrollarse y a sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad en lo humano intrínseca y que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? Planificar acciones para conseguir metas, ser original, sintetizar conceptos e ideas nuevas. El humano es creativo por naturaleza, entonces estas son las capacidades propias de la inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué podemos decir que es la inteligencia? Hay múltiples maneras de definir la inteligencia. Entonces, aquí se abren 4 ramas o 4 formas de definir inteligencia. Pensar como humanos, pensar racionalmente, actuar como humanos o actuar racionalmente. Estas son las 4 formas básicas. Hoy en día algunos discuten y dicen que puede haber más formas, pero en general hay un consenso de que estas son las 4 formas básicas de inteligencia artificial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pensar como humanos, ¿sí? Si es eso. Básicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ¿cómo pensamos los humanos? En esto tenemos que pensar en lo que es la introspección, es decir, cómo actuamos, cómo razonamos. Muchas veces cuando tenemos conflictos, situaciones difíciles, nos ponemos a reflexionar, a pensar por qué hicimos esto, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Esto lo conocemos como introspección. Experimentos psicológicos, ¿sí? Estudio del cerebro. Esto podría llevarnos a entender un poco cómo es la inteligencia artificial. ¿Qué es actuar como humanos? Bueno, en ese caso está el test de Turing. ¿Qué pidió Turing? Decir, bueno, a mí me convence algo que es inteligente si actúa como un humano, si me convence de que es un humano. En ese caso, acá está dibujado el cuartito con la computadora, el humano y el interlocutor, que en este caso es mujer, pero el interlocutor no tiene que tener un sexo definido. Pensar, Bueno, ¿qué usamos para eso? Un lenguaje, conocimiento, razonamiento, razonar. Todo el tiempo estamos razonando. Todo el tiempo partimos de lo que sabemos para tratar de llegar a conclusiones. Esto pasó también con la pandemia del COVID, que fue un razonar todo el tiempo a partir de lo que se conocía y empezar a hilar de dónde podía haber llegado el virus, cómo se contagiaba el virus, hasta que llegamos al punto de decir, bueno, sabemos que es un virus aéreo, que se transmite básicamente por la inhalación, y con el barbijo y ciertas medidas logramos combatirlo bastante, hasta que obviamente llegaron las vacunas, que fue probablemente la salida del problema. Pero hasta ese entonces, ¿cómo fue? Análisis, pensar, razonar. Aprender. Todo el tiempo aprendimos. ¿Qué es aprender? Es aprender, todos acá somos suficientemente adultos y ¿qué decimos? Que a veces los errores nos enseñan más que los aciertos, porque a veces el error nos permite repensar las formas o buscar nuevas formas. Ejemplo futbolero que me gusta mucho, Mundial de Qatar 2018. Llegamos candidatos, perdimos con los árabes, replanteamos todo y terminamos siendo campeones. O sea que ese error, ese tropezón, ayudó a alcanzar el objetivo. Sí, podemos discutir de que siempre hay factores suerte, eso, bueno, pero en general podemos decir que se ganó y muy bien y muy merecido. Pensar racionalmente, esto lo venían haciendo los filósofos desde hace milenios, ¿sí? Para esto estaban
Sócrates, Aristóteles, pensando en la lógica, y esto está vinculado con la inteligencia artificial simbólica, donde se trataba de razonar y concluir y ver cómo la fuerza de esas conclusiones, si eso estaba bien o estaba mal. Y actuar racionalmente, que es un poco unir todo, sino que es actuar para obtener el mejor resultado en base a una inferencia correcta. Esto podríamos pensar las distintas formas de la inteligencia artificial. Hoy en día, lo que se habla de Stuart Russell es uno de los autores de uno de los principales libros de inteligencia artificial. En la academia tenemos un libro que lo escribió él, que es uno de los fundaciones, mejor dicho, es el libro obligado para todo aquel que dicta la materia.